Qué alegría poder nuevamente estar con ustedes un día más, llegando ya a este quinto día de poder estar estudiando la palabra de Dios concerniente al santuario del nuevo pacto. Queremos agradecer a Dios porque nos ha dado esta oportunidad de poder ver cómo es que el santuario celestial, la obra se va llevando a cabo allí. Nuestro Señor Jesús, quien está haciendo esta obra, su ministerio, el último ministerio en el santuario celestial. Esperamos que el Espíritu Santo pueda hacer esta obra en nosotros, de poder comprender lo que es el santuario entonces para nosotros. Hemos venido estudiando estos temas tan importantes que es para nuestra vida espiritual, porque se trata de nuestra salvación. Por eso es que el primer tema teníamos el santuario del nuevo pacto. Hemos podido ver ahí que nuestro Señor Jesús, cómo es que Él pudo entrar con su propia sangre. No entró con la sangre de animales, sino que Él entregó su cuerpo en sacrificio vivo, que Él ya nos perdonó en la cruz del Calvario, que ya derramó su sangre para que podamos ser lavados y limpiados. Ahora nos toca a cada uno de nosotros de poder humillarnos delante del Señor y poder confesar nuestros pecados para que Él pueda limpiarnos y purificarnos este cuerpo, este ser. Y hemos visto también los libros del cielo. ¿Cómo es que nosotros podemos entender que nuestros nombres son registrados en los libros del cielo? Y hemos podido ver que tenemos nosotros un ángel guardián que está a nuestro lado, que Él conoce todo, nuestros pensamientos aún, nuestras palabras, todas nuestras acciones, y Él lo va registrando. Y que cada día asciende al cielo y lo registra en los libros del cielo, todos nuestros actos. Y eso hemos visto que el siguiente estudio, de que en el juicio de los vivos, cómo empezó con los muertos y terminará con los vivos. Y el juicio se lleva a cabo de acuerdo a lo que están registrados. Y vemos que estaban registradas todas nuestras obras, tanto buenas y malas. Y que todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todo aquel, sobre todo en este primer, que es el juicio investigador, donde los que hemos aceptado a Cristo, en un momento hemos profesado tener esta fe, hemos sido registrados en los libros del Cordero, que es el libro de la vida. También hemos podido ver el último mensaje de gracia y misericordia. En el tiempo que nos encontramos, que son tiempos tan solemnes, que este mensaje de amonestación que tiene para este tiempo, que es el mensaje del tercer ángel, nos hace ver en el tiempo que estamos y que nos lleva a nosotros a amonestarnos a no recibir la marca de la bestia. Y vemos que el tiempo de gracia de Dios se extiende. Y en su grande misericordia Dios nos hace ver a nosotros. Nos hace ver la situación que estamos. Y nos hace llamado a nosotros de que si todavía nosotros hay pecados que no hemos confesado, todavía hay gracia, todavía hay misericordia. Si todavía no he tomado mi decisión, tal vez de hacer el pacto con el Señor, todavía la gracia del Señor está extendida para nosotros, dándonos la oportunidad. Así que eso el Señor nos vino hablando esta semana, de poder tener una experiencia personal con Cristo, de haber un reavivamiento en nuestra vida espiritual. De tal manera, queridos hermanos, agradecemos a Dios por darnos nuevamente esta oportunidad de estar con ustedes y vamos a dar paso a poder estudiar ya el tema para hoy, que es el último tema que tenemos, donde nos menciona acerca del aceite en la lámpara de nuestro ser. Así que para poder iniciar este estudio vamos a poder invitarles a ustedes para hacer una oración. ¿Sí? Te damos gracias, oh Dios, en estos momentos que nos permites una vez más abrir tu palabra para poder escucharte lo que nos vas a hablar concerniente a estos temas del santuario y de poder comprender que nosotros, Señor, tenemos que tomar decisión en nuestra vida, que la salvación es personal y rogamos, Señor, tu misericordia por nosotros y que tu Santo Espíritu pueda hacer esta obra de llevarnos en el conocimiento de tu palabra y comprender en el tiempo que estamos y de estar preparados para tu pronta venida. Que tú bendigas tu palabra, bendigas aquí a los oyentes y así, oh Dios, que sea de bendición para nuestra vida espiritual. Te
Te lo rogamos en tu favor y siempre con el perdón de nuestros pecados, y que sea esto, Señor, para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, amigos, oyentes, fieles seguidores de Renueva, tenemos para nosotros este texto que lo encontramos en Mateo capítulo 25, el versículo 4, que nos dice: las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí encontramos estas vírgenes. Son 10 vírgenes que dentro de ellos están divididos en 2 clases, en prudentes y las fatuas. Entonces las prudentes tomaron aceite, y esto vamos a ver nosotros en este estudio, de que el aceite representa al Espíritu Santo, ¿no? Y eso vamos a ver cuán importante es poder comprender que el Espíritu Santo es el que empezó la buena obra en nosotros, y el Espíritu Santo será el que nos va a perfeccionar a nosotros, nos va a preparar, va a cambiar un carácter, va a transformar un carácter a la semejanza de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos lleva en el conocimiento de su verdad. Él nos guía, Él obra, Él nos convence de pecado. Entonces es importante poder comprender esta obra maravillosa. Por eso cuán importante es tener nosotros este aceite, es decir, el Espíritu Santo. Nos dice aquí la maravillosa gracia de Dios, la página 214. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada, y cuando se oye el clamor, he aquí, el esposo viene, salida a recibirla. Muchos no están listos, están destituidos del Espíritu Santo. Esto es lo que sacamos nosotros, una lección de esta parábola, ¿no? Esta parábola de las 10 vírgenes. Entonces, cuán importante es poder estudiar siempre esta parábola que presentó nuestro Señor Jesús, para poder ver la condición de la iglesia. Eso vamos a ir viendo en estos textos, por eso vamos aquí a ver la parábola, ¿no? Cómo lo relaciona esta parábola con la iglesia. Y nuestro Señor Jesús pudo decir, Mateo capítulo 25, versículos 1 y 2. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y el Espíritu de Profecía, la maravillosa gracia de Dios, dice: en la parábola de las 10 vírgenes, las 2 clases de personas que esperaban al esposo representan a 2 clases que profesan estar esperando al Señor. Se llaman vírgenes porque profesan una fe pura. Entonces la iglesia, esta parábola aquí está representando a la iglesia. La iglesia hace ver que están divididas en 2 partes, que están representando aquí a la iglesia, 2 partes. Por eso siempre nuestro Señor decía, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Las 10 vírgenes prudentes y las fatuas, entonces vamos a ver nosotros por qué prudentes y por qué fatuas. Y aquí dice, ellas fueron a encontrar al esposo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, ¿cuál es la condición de la iglesia en este tiempo? Hoy día en el que vivimos, estamos una iglesia dormida, estamos durmiendo. Eso es lo que nos hace ver aquí esta parábola. Por eso dice, ¿qué sucedió a medianoche? Ellas no esperaban que tanto se iba a tardar. Y dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, es decir, las 10, y arreglaron sus lámparas. En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para el aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Esto es la condición de este mundo en este entonces. Hay muchas iglesias ahora que todos, están preparándose para esperar la segunda venida de Cristo. Todas hablan de la venida de Cristo, que Cristo ya viene, que Cristo ya viene.
Pero de ahí a la realidad de que si estamos preparados para recibir a Cristo, es otra. Si analizamos y vemos nuestra condición, veremos que no estamos preparados. Porque ¿qué sucede si Cristo apareciera en estos momentos? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra realidad espiritual? Y eso es lo que Dios quiere hacernos ver aquí. Entonces dice, en eso entonces, las 10 vírgenes no había diferencia entre ellos. ¿Quién estaban preparadas y quién no? ¿En qué momento es que se puede ver si uno está preparado o no? Entonces, vamos a ver la diferencia ahora, lo que encontramos. Dice, pero 5 de ellas no habían llenado sus vasijas de aceite. No presumieron que había una demora tan larga y no se habían preparado para la emergencia. Afligidas, se dirigieron a sus compañeras más prudentes, diciendo, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Fíjese, ahora se va viendo la diferencia, ¿verdad? Aquí, 5 de ellas, que se los conoce aquí como las fatuas, ellas no tenían el aceite, no estaban preparadas, no habían provisto aceite para sus lámparas. Y cuando ellas se despiertan y van a encender sus lámparas, se dan cuenta que falta el aceite, que su luz se iba apagando. Es ahí cuando piden a las prudentes que los puedan dar de su aceite. Pero ¿qué dicen ellas? Porque nuestras lámparas se apagan. No tenían aceite de sobra. Y respondieron, porque no nos falte a vosotras y a vosotros, id antes a los que venden y comprad para vosotros. Por eso el aceite representa al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se puede transferir de una persona a otra. Aquí cada uno de nosotros tenemos que pedir este poder de lo alto. Mientras iban a comprar, la procesión avanzó y las dejó atrás. Las 5 que tenían sus lámparas encendidas se unieron a la muchedumbre. Entraron en la casa y la puerta se cerró. Cuando las vírgenes fatuas llegaron al salón del banquete, recibieron un rechazamiento inesperado. El jefe de la fiesta declaró, no os conozco. Fueron dejadas afuera en la calle, en las tinieblas de la noche. Si nosotros llegáramos a entender estas cosas, lo que está registrado aquí en la palabra de Dios, todos nos preocuparíamos por tener el aceite en nuestras lámparas. Es decir, todos estaríamos orando por el Espíritu Santo. Pero aquí no. Vemos que estas prudentes estaban preparadas. Ellas tenían la Biblia. Ellas iban a la iglesia. Igual que las fatuas, también iban a la iglesia, también iban con la Biblia. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Eso es lo que queremos aquí ver, comprender. ¿Cuál es la diferencia? Si ambos tienen la Biblia, ambos van a la iglesia, ambos creen en Cristo, ambos están esperando la segunda venida de Cristo. Pero, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver aquí, ¿a qué representa la lámpara y el aceite? Para poder comprender. Las lámparas representan la palabra de Dios. Como decía, todos tenemos la palabra de Dios, ¿correcto? Y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también. Si vamos a la iglesia, es porque el Espíritu Santo es el que nos da ánimo para ir a la iglesia. Va obrando, pero va obrando fuera de nosotros, que nos lleva a la iglesia para poder escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente es poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, eso vamos a ver nosotros. En cambio, como dice la palabra de Dios, representa la palabra. La lámpara representa la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la palabra de Dios para nosotros? Este es el alimento espiritual, de la cual tenemos que alimentarnos, así como alimentamos este cuerpo físico,
tenemos que alimentarnos espiritualmente. Y espiritualmente no podemos alimentarnos nosotros un día para toda la semana, como muchos tenemos por costumbre esto, que solamente cogemos la Biblia cuando vamos a la iglesia. Y muchas veces como vamos a la iglesia solamente los sábados cogemos la Biblia y nos vamos a la iglesia. Esa es la costumbre que muchas veces tenemos. Pero aquí cuando nosotros comprendemos la vida espiritual, que es alimentada por la palabra de Dios, entonces, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Debemos todos los días, así como todos los días tomamos el desayuno, esto debe ser el primer alimento. La palabra de Dios debe ser el primer alimento, porque así como Dios dio el soplo de vida al hombre, cuando lo había hecho, digamos, estatua, este muñeco que hizo, y sopló Dios ese aliento de vida, y fue un alma viviente, eso es lo que es para nosotros. Si queremos tener vida espiritual, que verdaderamente se refleje en nosotros esa vida espiritual, es que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y poder recibir el soplo. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí, Él sopló a sus discípulos y dijo: recibéis el Espíritu Santo, recibáis el Espíritu Santo cuando yo te soplo. Entonces, tenemos que nosotros considerar la palabra de Dios cada día, de que sea nuestro alimento. En la mañana, así como alimentamos este cuerpo 3 veces al día, el Señor quiere que también podamos nosotros. Y esto no es tan fácil. Es una lucha que tenemos nosotros. Es una lucha espiritual. Muchas veces tenemos, al acostarnos, ¿qué decimos? Me voy a despertar temprano para orar y para estudiar. Pero en la mañana, cuando queremos ya despertarnos, no, decimos un poquito más. Y finalmente vamos durmiendo, y ese anhelo, deseo que teníamos levantar para estudiar y orar, no lo hemos hecho. Es la lucha que tenemos. Por eso dice aquí la lucha espiritual. Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 380, dice: hay 2 fuerzas que obran. ¿Dónde? Dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, 2 seres que están luchando. Se están riñendo una batalla que los ojos humanos no ven. No vemos, ¿por qué? Porque no estudiamos. Cuando estudiamos, llegamos a descubrir que verdaderamente estamos nosotros en una guerra, en una lucha. Y para eso es que necesitamos nosotros de nuestro Señor Jesús. Entonces los humanos no ven. El ejército del Señor está en el terreno procurando salvar almas. Nuestro Señor Jesús vino para buscar y salvar. Él quiere salvarnos, Él quiere ayudarnos. Y es la lucha que hace Él cada día a través del Espíritu Santo. Por eso están los ángeles también allí. Ellos quieren ayudarnos, Él quiere protegernos, Él quiere conducirnos por el buen camino, pero muchas veces nosotros no lo dejamos. Ellos están esperando que nosotros podamos pedir ayuda, pero nosotros tenemos que obrar. Dios lo hizo todo, Cristo lo hizo todo, pero el asunto está en nosotros. Entonces hay una lucha, el ejército del Señor está al terreno procurando salvar almas. Ahora, Satanás y su hueste está también obrando, procurando de todas maneras posibles engañar y destruir. Entonces, ese anhelo que tenemos, por ejemplo, al acostarnos, de querer levantar temprano, la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, de levantarnos temprano para poder estudiar y orar. Ahora, Satanás, ¿qué hace? Satanás nos está haciendo ver que sigamos durmiendo, que todavía hay tiempo, sigamos durmiendo un poquito. Y finalmente, cuando nos damos cuenta, ya la hora nos ha ganado. Ya no hay tiempo ni siquiera para orar, menos para abrir la palabra de Dios y estudiar. Y rápidamente salimos corriendo de la casa y nos olvidamos de la palabra de Dios, de estudiar. Y lloramos solamente por una costumbre. Rápido hacemos una oración que es mecánicamente, que no sale del corazón, sino por cumplir tal vez. Y esa es nuestra realidad. Y esta era la realidad de estas vírgenes fatuas, que así vivían ellas. Y
El Señor nos hace ver entonces que esta lucha que tenemos nosotros, espiritual. Satanás procura vencernos usando 3 estrategias aquí. Vamos a ver cuáles son esas estrategias que usa Satanás y cómo nos vence, cómo vencieron a nuestros primeros padres y cómo vencen a los hombres, aún hombres que verdaderamente tienen muchos talentos y hacen muchas promesas a Dios. Dice aquí, primeramente prohíbe leer la Biblia. Primeros Escritos, la página 214. Me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba. La Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. A la gente no se le prohíbe leerla. Perdón, a la gente se le prohíbe leer. So pena de muerte. Y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. Satanás sabía muy bien que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para descubrir sus engaños y resistir su poder. Fíjese, Satanás conoce la palabra de Dios, conoce la Biblia. Y él sabe si nosotros estudiamos, vamos a poder tener discernimiento espiritual. Vamos a poder descubrir los engaños de Satanás. Por eso, ¿qué hace Satanás? Aquí, primeramente, hace ver, dice, la Biblia era odiada y se hacía esfuerzos para raerla de la tierra. Satanás no quiere que estudiemos la Biblia. Y por eso, cuando vamos a la profecía en esos años de 1260 años que pasó, Satanás había desaparecido la Biblia, que se quemaban las Biblias. Aquellas personas que encontraban con la Biblia eran muertos, eran sacrificados. En eso entonces, cuando en la Santa Inquisición muchos eran torturados. Y hasta ahora hay países que todavía no hay esta libertad de cultos, entonces de conciencia. No pueden ellos usar la Biblia, caminar con la Biblia. Entonces Satanás prohíbe estudiar la Biblia bajo pena de muerte. Y muchos murieron en ese entonces. Así que Satanás no quiere que estudiemos la Biblia. Pero sí quiere que andemos con la Biblia. Pero no quiere que lo estudiemos. Por eso es que muchas veces queremos estudiar la Biblia y ¿qué pasa? Me da sueño. ¿Por qué me da sueño? Es que Satanás está ahí para hacernos dormir y no estudiar. Por eso, Satanás sabe lo que es la Biblia para nosotros, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para cambiar nuestra vida, para transformarnos en verdaderos hijos de Dios. Por eso es que el propósito de estudiar estos estudios es que haya un reavivamiento espiritual en cada uno de nosotros. Podamos despertarnos de este sueño espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos tomar decisión en nuestra vida hoy. Si hasta aquí tal vez hemos descuidado un poco el estudio de la palabra de Dios, es hoy que debemos dedicar nosotros más al estudio de la palabra de Dios. Que eso debe ser nuestro primer trabajo en la mañana, de alimentar este alimento espiritual. ¿Qué más nos dice aquí? Ahora vamos a ver el otro punto, ¿no? En esta lucha espiritual, cómo Satanás va usando. Dice, tergiversa la palabra de Dios, ¿sí? Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Qué dijo Dios ante Adán y Eva? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto dijo Dios ante Adán y Eva. Pero miren ahora Satanás, ¿qué dice? ¿Cómo tergiversa la palabra de Dios? Dicen, pero la serpiente dijo a la mujer, la serpiente es Satanás mismo, es el diablo, ¿sí? Con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dijo Dios esto? No. Eva corrige a Satanás. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. No comeréis de él, ni la tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Imagínense, hermanos, cómo es que Satanás va a tergiversa la palabra de Dios. Mientras Dios dice, no comas, Satanás lo dice, come. Mientras Dios dice, vas a morir, Satanás, ¿qué lo dice? No morirás. Y eso es muchas veces que nosotros, por eso nos confiamos. Escuchamos más a Satanás. Entonces, ¿Dios qué nos dice? Que estudiemos la palabra de Dios. No nos dice que estudiemos una vez a la semana, sino que estudiemos cada día la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Queremos tener vida eterna? Estudiemos la palabra de Dios, pero estudiémosla cada día, porque es el alimento espiritual. Vamos a ver aquí la tercera en esta lucha espiritual, lo que hace Satanás. ¿Qué hace el enemigo? Dice, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no lo resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace Satanás entonces? Fíjese, nos va encegueciendo, enceguece nuestro entendimiento para no entender y comprender la palabra de Dios. Por eso es que muchos en este mundo están enceguecidos y no pueden entender y comprender que la ley de Dios está vigente. Por más que lo leen, por ejemplo, la palabra de Dios, el Señor dice que nosotros debemos de guardar y santificar el día santo del Señor, el cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento, que es el santo sábado. Pero muchas veces, por más que lo leen, no entienden. ¿Y qué cosa dicen? No, el domingo dicen, pero nunca encontramos en el domingo, que es el día del Señor. Cómo Satanás ha enceguecido para no poder entender, no poder discernir la palabra de Dios. Y no confiamos en la palabra de Dios, más confiamos en el hombre. ¿Qué cosa dicen? Mi pastor dice así. Nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Escrito está. Eso quiere Dios de nosotros, que estudiemos personalmente la palabra de Dios. Por eso dice aquí, Satanás procura siempre pervertir lo que Dios ha dicho, a fin de cegar la mente y oscurecer el entendimiento y así inducir a los hombres a pecar. Como Cristo es mi Salvador, yo puedo pecar y Él me perdona. Entonces, sigo pecando, como Cristo me perdona, pero no leemos lo que dice Cristo. Te perdono, pero vete, ya no lo hagas más. Porque si no, cosas peores te vendrán. Entonces, Cristo, Él fue sin pecado. Y eso quiere Dios de nosotros. Él nos perdona. Él nos limpia, Él nos purifica y Él nos viste su manto de justicia. Pero para que ya no sigamos pecando, sino sigamos el ejemplo de Cristo, permanezcámonos en la obediencia, en esta obediencia de Cristo. Y eso quiere Él darnos poder. Y recibiremos poder cuando podamos estudiar la palabra de Dios, pero estudiarlo cada día. Y que la palabra de Dios pueda ser nuestro guía, nuestra consejera. Y cuando estudiemos la palabra de Dios, dice, nos pondremos a mantener, no nos separaremos, desviaremos ni a la derecha ni a la izquierda. Nos mantendremos firmes en el camino que es la palabra de Dios, que es Cristo. Y eso quiere el Señor de nosotros, pero Satanás por eso lucha. Ahora,
Dios procura constantemente atraer a los hombres a sí mismos y ponerlos bajo su protección. Eso es lo que quiere Dios que entendamos nosotros. Él quiere protegernos. Los ángeles están a nuestro lado, pero ellos quieren ayudarnos, pero nosotros no lo dejamos, porque no pedimos. Por eso cada mañana debe ser nuestra oración al Señor, que nos bautice con su Santo Espíritu, que los ángeles puedan estar a nuestro lado para guardarnos y cuidarnos. Entonces ellos nos cuidarán, porque hemos pedido. Por eso nuestro Señor Jesús decía, pedid y se os dará. Pero si no pedimos, entonces Dios quiere que podamos comprender esto, que Él quiere protegernos, para que Satanás no ejerza sobre ellos su poder cruel y engañoso. Entonces, orar la palabra de Dios es lo que nosotros recibimos poder. Estamos bien alimentados espiritualmente y no vamos a poder nosotros ceder a las tentaciones porque vamos a tener discernimiento espiritual. Debido a que Satanás está tan listo para arrebatar la mente y apartar los afectos de las promesas del Señor, sus exigencias, se necesita la mayor diligencia para grabar en la mente y el corazón. Entonces, nosotros hoy necesitamos aprender de las vírgenes prudentes, que ellas tenían el aceite. Y el aceite, entonces, tenemos que todos los días llenar nuestra vasija del aceite. ¿Y cómo lo llenamos? Lo llenamos a través del estudio de la palabra de Dios y a través de la oración. Cuando oramos, pedimos a Dios el poder del Espíritu Santo. Entonces, esta lámpara de nuestro ser estará llena del aceite, que es el Espíritu Santo. Y ahora podremos salir nosotros a la calle, pero esta obra tenemos que hacerlo personalmente. La salvación es personal. El esfuerzo, el sacrificio que tenemos que hacer es personal. Cada uno de nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación. Cada día tenemos que cogernos y hacernos de la mano de Cristo. Por eso, dice aquí el aceite, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Así se representa el Espíritu Santo en la profecía, ¿no?, de Zacarías. Entonces, el aceite es el Espíritu Santo. Ahora, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Y muchas veces pasa eso. Nosotros no podemos despertar, cogemos la Biblia y rápido leemos, pero sin oración. Decimos, pero yo estoy estudiando, pero no entiendo nada. Yo voy a la iglesia, pero no cambio, no entiendo nada. Y seguimos siendo los mismos. Es que, por eso dice, ¿no?, sin el Espíritu Santo, un conocimiento de la palabra de Dios no tiene valor. Porque es el Espíritu Santo el que nos guía, el que graba la palabra de Dios en nuestra mente, el que lo hace germinar la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces, como dice aquí, la teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma a santificar el corazón. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error. Caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Entonces, por eso, nuestro Señor Jesús siempre recomendaba, velad y orad. Velad y orad. Esta es la recomendación de Cristo. Sin la oración no podemos abrir la palabra de Dios. Este es el consejo que da. Lámpara a mis pies tu palabra. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser abierta con oración. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar en el conocimiento de la verdad. Él es el que nos va a hacer recordar en todo momento que nos podamos encontrar, y donde necesitemos de la verdad, el Espíritu Santo nos hará recordar. Porque hemos orado, porque hemos pedido esta dirección del Espíritu Santo. Nos encomendamos al Espíritu Santo, que Él obre en nosotros. Y eso, lo que muchos no lo entendemos y muchos descuidamos,
Y por eso es que la diferencia que hay aquí entre las prudentes y las vírgenes fatuas es que ellos, vemos esas dos clases, que ambos tenían la palabra de Dios y ambos lo estudiaban. Pero aquí las fatuas no tenían el aceite. Es decir, no había el Espíritu Santo en ellas. Porque estudiaban, pero sin oración. Pero nosotros no podemos abrir la palabra de Dios sin la oración. Eso quiere el Señor que entendamos, que comprendamos. ¿Y qué más nos dice? ¿Qué hace el Espíritu Santo en la persona? Vamos a ver aquí. Importante comprender esto. Mire, vamos a ver aquí lo que pasó en este tiempo de nuestro Señor Jesús cuando Él nació. Simeón. ¿Quién era Simeón? Era un hombre temeroso de Dios. Y dice aquí, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué importante. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos guía a nosotros? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos da esta gran bendición? Y dio a Simeón esta gran bendición de poder él ver al Salvador. Reconocer que Cristo era el Mesías que estaban esperando. Mientras que los sacerdotes, los príncipes, estos fariseos rechazaron a Cristo, estaban enceguecidos porque ellos eran representados a las fatuas, pero aquí vemos a Simeón representando a las vírgenes prudentes, tenido el aceite y pudo ver y discernir a Cristo. Y pudo tener ese privilegio de tener a Cristo en sus brazos. Fue una gran bendición, pero fue el Espíritu Santo que hizo eso. Y qué bueno que nosotros también podamos, por eso, cuando oramos, que el Espíritu Santo nos guíe en el conocimiento de la palabra de Dios, comprenderemos que todo texto que vamos leyendo es Cristo que nos está hablando a nosotros. Y comprenderemos el grande amor que Cristo tiene por nosotros. Y como Cristo es que Él nos ha salvado, como Él sufrió tanto por nosotros, que Él sufrió por mí. Eso podré verlo, pero el Espíritu Santo me hará discernir. Y cuando yo pase aquí en este mundo pruebas, aflicciones, entonces podré discernir lo que yo paso no es nada comparable con lo que pasó mi Señor Jesús. Pero como no tengo al Espíritu Santo, me voy a la iglesia, me hablan una palabra que me ofende, digo, ya no quiero ir a la iglesia. Empiezo a hablar mal del hermano, empiezo yo a renegar. Eso no es la obra del Espíritu Santo. Qué bueno que podamos conocer a Jesús. Solamente el Espíritu Santo nos podrá dar este discernimiento. Por eso es que hoy el Señor nos invita a poder hacer un reavivamiento en nuestra vida espiritual, de poder orar más por el Espíritu Santo. Vamos a ver otro ejemplo. Ve, Esteban. Conocemos a Esteban de la Biblia. Dice, Hechos capítulo 7, versículos 25 y 26. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Fíjese, ¿qué hace el aceite en nuestro ser? ¿Qué hace el aceite? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué hizo en Esteban? Que estaba lleno del Espíritu Santo. Primeramente dice, puso los ojos, ¿dónde? En el cielo. Mi querido hermano, queridos jóvenes, si el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestra mirada estará más en el cielo y buscaremos más las cosas celestiales. Porque allí está, ¿qué cosa? En el cielo está nuestra ciudadanía. Allí está nuestro Salvador que vendrá por nosotros. Y nuestra mirada estará puesta ahí. Esteban, este hombre, pudo ver el cielo abierto. Y eso quiere el Dios que entendamos nosotros, que el cielo está abierto para nosotros. Y por eso es que siempre la palabra de Dios nos dice, puesto nuestra mirada en los cielos, en el autor y consumador de nuestra fe. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esto. Y Esteban pudo ver la gloria de Dios.
Y cuando hagamos nosotros esto, hermanos, cuando oremos por el Espíritu Santo, la gloria de Dios se reflejará en nosotros. Iremos nosotros creciendo, desarrollándonos de gloria en gloria hasta poder este cuerpo, este carácter, ser cambiados y transformados a la semejanza de Cristo. La gloria de Cristo se reflejará en nosotros y por donde quiera que vayamos, por donde al trabajo, a los estudios o a nuestros negocios, allí nosotros seremos para la gloria de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las personas podrán reconocer que sí verdaderamente somos hijos de Dios, que somos cristianos, porque se refleja en nuestras buenas obras. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos nosotros. ¿Qué significa el aceite en la lámpara de vuestro ser? Tener el aceite nos lleva a nosotros a caminar con Cristo. En todo lugar donde nos encontremos, tendremos esa fe de que Cristo está a nuestro lado. Entonces seremos reverentes, seremos temerosos, seremos personas donde quiera que estén, manifestaremos una conducta cristiana. Y qué bueno que podamos por eso estudiar y comprender estos hombres, cómo el Espíritu Santo obraba en ellos. Los miembros de la iglesia necesitan saber por experiencia lo que el Espíritu Santo hará por ellos. Comprender que hoy como iglesia somos una iglesia que goza militante. Todos venimos con nuestros caracteres diferentes porque Dios nos llama a todos. Pero para que aquí nosotros dentro de la iglesia podamos conocer a Jesús, podamos cambiar, ser transformados, venimos como niños y donde tenemos que ir creciendo y desarrollándonos a ser personas y hombres y mujeres, dice crecer hasta la altura de Cristo. Pero la iglesia, ¿qué sucede aquí? Dicen, no, el propósito bueno de la iglesia, bendecirá al que lo reciba y lo convertirá en una bendición. Para eso Cristo ha organizado su iglesia, para que sea la iglesia una bendición para los vecinos, una bendición para las personas que no conocen a Cristo. Que la iglesia sea esa luz que pueda alumbrar y que otros puedan conocer a Cristo. Pero imagínense, hermanos, que en la iglesia puedan haber hermanos que estén peleando, discutiendo, y los vecinos, las personas conozcan y vean cómo están los hermanos. ¿Qué luz puede ser la iglesia? Entonces, Dios nos llama a su iglesia y hace ver que su iglesia ha sido establecida para que sea bendición para las otras almas, para que sean esa luz para ellos, que puedan conocer a Cristo, puedan ver el amor de Cristo en su iglesia. Es triste que no todas las almas están orando por el soplo vital del Espíritu Santo. Dios nos conoce, no podemos engañarlo. Por eso, cada uno de nosotros mirémonos y analicémonos cuánto estamos orando. Porque aquí nos hace ver que Dios se pone triste, que nuestro Señor Jesús está muy triste al mirar y contemplar su iglesia, porque Él ve nuestra realidad y Él ve nuestra condición. Que tanto hablamos de Cristo, que tanto hablamos que Cristo ya viene, tanto hablamos del amor de Cristo, pero no hay en nuestra vida, no manifestamos eso. Y Dios se pone triste, porque estamos a punto de morir si no recibimos ese soplo de vida que es el Espíritu Santo. Entonces Dios no quiere que nosotros podamos morir. Dios quiere que podamos ser salvos. Dios quiere que podamos prepararnos. Nuestro Señor Jesús está por venir. Y Él quiere ver una iglesia preparada. Una iglesia preparada es una iglesia que está unida para poder hacer el trabajo misionero, de ir y compartir esta luz con otros, de compartir esta verdad con otros. Para eso envió Jesús el Espíritu Santo. Y cuando cayó el Espíritu Santo sobre su iglesia, toda la iglesia estuvieron fortalecidas para poder llevar el Evangelio y predicar, y nadie lo podía detener. Pero ¿por qué no tenemos nosotros ese ánimo de ir y predicar el Evangelio como iglesia? Porque no tenemos
el aceite en nuestras lámparas. No tenemos el Espíritu Santo. Entonces hoy el Señor nos hace ver, por eso, que todavía hay gracia, todavía hay misericordia y todavía hay tiempo para poder orar, y el Señor está dispuesto de darnos, de llenar esta vasija del aceite, del Espíritu Santo. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no conformarnos. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, nos lleva a nosotros, a poder nosotros hacer un cambio en nuestra vida. Que haya una renovación en nuestra vida espiritual. Que haya ese avivamiento. Quiere Dios que nos despertemos, que nos levantemos y nos pongamos a trabajar. Pero si no nos ponemos a orar, no habrá este poder. Y siempre estaremos quejándonos, no tengo tiempo, estoy ocupado, porque más pondremos nuestra mirada en las cosas terrenales. Pero cuando tengamos el Espíritu Santo, pondremos más nuestros intereses en las cosas celestiales y iremos más a compartir la palabra de Dios. Al contemplar a Cristo nos transformamos. Poned todo vuestro ser en las manos del Señor, alma, cuerpo y espíritu. Resolved, convertíos en sus instrumentos amantes y consagrados, impulsados por su voluntad, dominados por su mente, saturados de su espíritu. Entonces veréis claramente las cosas celestiales. Dios quiere que tengamos la mente de Cristo. Y solamente lo haremos cuando tengamos el Espíritu Santo en nuestro ser. Entonces tendremos la naturaleza, aún la naturaleza divina. Como humanos tendremos la naturaleza divina cuando tengamos el Espíritu Santo, cuando hayamos abierto el corazón a Cristo. Y Cristo morará mediante el Espíritu Santo. Y Señor, quiere eso que nosotros podamos ver. Por eso dicen, cuando el Espíritu Santo se posicione de su mente y controle sus fuertes sentimientos, entonces será usted más semejante a Cristo. Qué importante ser semejantes a Cristo, porque así hemos sido creados. Fuimos creados, nuestros primeros padres fueron creados semejantes a Dios. Y Cristo vino para poder restaurar nuevamente esa imagen. Así que hermanos, todos tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero no estamos preparados. Cuando vino el esposo, 5 no estuvieron preparadas para recibir y no hubo renovación, se quedaron afuera. Dios no quiere que podamos pasar por esta experiencia, de que cuando venga Cristo nosotros huyamos de la presencia de Cristo. No, hoy el Señor, mientras todavía la puerta está abierta, nos llama a nosotros a poder despertarnos y a poner nuestra parte y aprender de estas vírgenes prudentes, para que cuando Cristo venga no nos avergoncemos, sino que bueno poder esperar a Cristo cantando, alabando al Señor. He aquí nuestro Dios. Eso quiere el Señor de nosotros. Por eso dice, la perfección, ¿no? ¿Hasta cuándo? La obra que está haciendo el Espíritu Santo. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros somos lo que pensamos. Así que qué bueno que la palabra de Dios pueda estar llena en nosotros. Que el Espíritu Santo esté lleno en nuestra vasija. Y solamente pensaremos en Dios, pensaremos en Cristo. Y eso actuaremos, hablaremos solamente de Cristo. De Cristo, del nacimiento de Cristo, hablaremos de la misión de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, y todo hablaremos de Cristo, porque nuestro ser estará lleno de Cristo. Y eso quiere el Señor de nosotros, que podamos comprender. Por eso, queridos hermanos, el Señor quiere que hoy, que nos da todavía este corto tiempo de gracia, podamos poner de nuestra parte y poder prepararnos. ¿Para qué? Para recibir este poder del Espíritu Santo en el sazón de la lluvia tardía. La lluvia tardía caerá sobre aquellos que estuvieron preparados.
Y el Espíritu Santo en la lluvia tardía viene para sellar al pueblo de Dios. Por eso dice, no podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene. Será demasiado tarde. Y eso encontramos en estas vírgenes fatuas. Para ellas fueron tarde, la puerta se cerró. Y ahora, entonces, recoger nuestras lámparas vacías para llenarlos. En la parábola de las 10 vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardía como la llama viva a través de la noche de la vela. Entonces, así quiere el Señor nosotros, que hoy podamos estar como estas vírgenes prudentes. Que hoy podamos ser esa luz. Hoy podamos ser nosotros esos canales para que otros puedan conocer a Cristo. Hoy, no esperemos que todavía mañana puede estar la puerta cerrada ya para nosotros. Así los seguidores de Cristo han de vertir la luz sobre las tinieblas del mundo. Por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador de la vida. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesús, Él nos conoce. Desde el santuario donde Él está, de este nuevo pacto, Él nos puede mirar y nos conoce a cada uno de nosotros. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestra vida espiritual. Por eso es que Él, ¿qué hace para nosotros? Nos dice, hermanos, dice, ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Nadie. Solamente Cristo puede darnos. Cada uno de nosotros, por eso, busquemos a Cristo. Cristo dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Él está esperando que podamos pedirle que nos dé el Espíritu Santo. Está en nosotros que hoy podamos tomar decisión a orar más. El Señor está presto para darnos. Nos falta sabiduría, conocimiento para comprender la palabra de Dios. El Señor también. Él dijo, pedid y se os dará. Si tenéis falta de conocimiento. Y nos dará en abundancia. Pero ahora está en nosotros que podamos hacer esto. Por eso, Él, ¿qué nos dice? El llamado que hace a cada uno de nosotros nos dice, levántate. No sigas durmiendo. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El Señor quiere que nos levantemos y comprendamos, hermanos, que el Espíritu Santo está presto, está tocando la puerta de nuestro corazón. Solamente quiere que lo abramos para que entre y morir en nosotros. Y se abrirá cuando nosotros nos postremos de rodillas y podamos pedir este bautismo del Espíritu Santo. Por eso vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Así que no nos escondamos más. Dios quiere que hoy seamos esa luz. Así que mi querido hermana, mi querida hermana, el Señor quiere hoy que nosotros podamos dar en nuestra vida espiritual un reavivamiento. Que podamos tomar decisión mientras Dios nos da la vida, mientras Dios nos da las fuerzas, mientras Dios nos da la salud. Mientras hay su gracia, trabajemos por el Señor. Y solamente cuando trabajemos por el Señor es que demostraremos que estamos siguiendo a Cristo, las pisadas de Cristo. Como Cristo estaba al lado del necesitado, al lado de aquel que necesitaba una palabra de ánimo, una palabra de consolación. Jesús estaba ahí al lado y a las personas le decía, ten ánimo, hijo, levántate. Y Dios quiere eso. Dios quiere fortalecernos. Pero oremos y estudiemos. Entonces seremos esos canales de luz. La salvación es personal. No nos confiemos de que tal vez tu padre es un ministro. No confíes que tal vez tu padre es entregado a la iglesia. No, la salvación es personal. Solamente Cristo puede salvarte. Y hoy el Señor te llama y te dice, levántate y resplandece. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude. Y que estos estudios sean una bendición. No lo olviden, síganlo repasando. De tal manera, queridos hermanos, vamos a orar al Señor y poder terminar este estudio de esta mañana.
Padre nuestro que moras y habitas en las moradas celestiales, venimos agradecidos en esta hora al trono de tu gracia. Poder agradecerte por estos días que nos has podido, Señor, conceder estos estudios, de haber llegado a los hogares a través de estas profecías, de hacernos ver la obra del santuario, ver ese grande amor de nuestro Señor Jesús que todavía manifiesta para nosotros, donde Él está presentando allí su sangre para poder ser lavados y limpiados y purificados. Hoy, querido Padre, imploramos tu misericordia por tu pueblo, por tu iglesia, por tus hijos que están aquí, aún, Señor, en esta mañana escuchando tu palabra a través de Renueva TV. Rogamos que perdones nuestros pecados y que derrames tu bendición, que tus promesas, querido Dios, puedan cumplirse aquí en tus hijos, que hoy, oh Padre, podamos tomar decisión en nuestra vida de poder dedicarnos más al estudio de tu palabra y poder orar, no dar un paso sin la oración. Que tu Espíritu Santo pueda hacer esta obra en tus hijos y poder prepararnos para tu pronta venida. Querido Dios, que bendigas tu palabra, bendice a tu pueblo, sobre todo las personas que están pasando dificultades, los que están pasando, Señor, las enfermedades tal vez los afligen. Por nuestros hermanos que sufrieron este accidente, dejamos en tus manos. Tú eres nuestro Dios. Y querido Dios, bendigas también aquí el programa que tenemos este fin de semana aquí en la iglesia. Y así, oh Dios, que todo sea para tu gloria. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.